Bienvenido a tener una devoción de fuego. Usted y yo invocaremos a Adonai. ¿Dios permite el mal? Uno de los retos más difíciles a la racionalidad de la cosmovisión cristiana es la existencia de tanta maldad. Usted y yo estamos sumergidos cada día más en la maldad. No importa en qué país, en qué lugar, estamos acosados por la maldad. Tal vez luchamos para explicar y hacer frente a los males debidos a la acción humana. Es que vemos robos, la violación, el asesinato, el racismo, por no decir unos más. ¿Y qué se dice de los males debidos a causas naturales? Vemos inundaciones, hambrunas, huracanes, tsunamis, terremotos y enfermedades. Y usted y yo de pronto nos hemos preguntado ¿por qué Dios lo permite? Algunos filósofos han utilizado este argumento para afirmar que es imposible que Dios exista, ya que si Dios es real, definitivamente evitaría el mal en el universo porque tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, sí, Él tiene el poder. Pero tenemos la idea de que Dios tiene una buena razón. Incluso para el mal es posible. ¿Será que el mal lo pueden causar para un propósito de bien, como nos dice la Escritura? Si es así, entonces no hay contradicción al afirmar que Dios existe y que existe también el mal. Miremos dónde el mundo engaña o tal vez confunde a muchos, y no están ajenos algunos hermanos de la Iglesia de Cristo. Vemos que los filósofos, y sobre todo los incrédulos, han cambiado la estrategia para argumentar que, si bien no es imposible que Dios exista, dado todo el mal en el mundo, es poco probable que Dios existe. Esto se debe a muchos males. Por ejemplo, el sufrimiento de los niños, los abortos, parece que no sirven para nada justificable, ¿cierto? Por lo tanto, el mal cuenta contra la existencia de Dios, según sus planteamientos. ¿O será que estos males son permitidos por Dios? Este tipo de razonamiento en cuestión se llama el problema inductivo o probabilístico del mal. Por lo tanto, no pueden darlo como cierto. Se embriagan en su sabiduría maligna. Pero es la idea de la mayor atención entre los filósofos, con sus pros y sus contras, que están poniendo en tela de juicio o de duda la manifestación de Dios como nuestro creador. Pero ¿saben? También es un problema que preocupa a muchos cristianos como no cristianos. Podemos concebir como algunos males mayores que podrían servir para bien y ser necesarios para su logro. Sin embargo, muchos males, ya sean grandes, como tal vez un tsunami, o menores, según ellos, como la muerte prematura de un ser querido. Y se llega a una conclusión: parece que no tiene solución. El mal existe y seguirá. ¿Cómo podemos solucionar este problema angustiante para muchos, desde el punto de vista menos general del comportamiento humano individual? Resulta que somos nosotros, los individuos, que vivimos en una sociedad que por nuestras propias obras está así, en el caos y la oscuridad. Somos nosotros los que definimos los parámetros de lo que se considera moral o inmoral, tal vez ideología del relativismo, y los que lo rebasamos o los atacamos como individuos que vivimos en una sociedad decaente. Vamos a mirar algunos argumentos.
La mayoría de personas, en el Dios eterno, Jehová, piensa que Dios está obligado a ponerle solución a la maldad. Pero déjeme decirles que Dios en su momento pondrá fin a todo esto que estamos viviendo, pero en su tiempo. Pero de todos modos, algunos creyentes simplemente afirman que Dios debe tener sus razones para no intervenir, aunque ahora estamos desorientados y que puede ser que nos falta la fe o hemos dado un salto de fe, como si nos quedáramos estancados. Lo cierto es que Dios es autónomo para decidir cuándo se termina la maldad. A veces pienso que si el Señor no ha actuado es por su misericordia y gracia, que nos da tiempo para arrepentirnos. Tantos que están perdidos y condenados a la muerte. ¡Qué gran amor! Pero ni siquiera intuyen un poquito el por qué Dios no actúa en este momento. De pronto podemos esperar que podamos conocer las razones de estos males en la vida futura. Sin embargo, necesitamos algunos argumentos que podríamos decir apologéticos, para que nosotros pudiéramos tener una razón que nos dé una esperanza cuando la gente nos pregunte por qué creemos en un Dios bueno y todopoderoso y no actúa frente a los males horrendos que se está viviendo. Entrando en reflexión, meditando la palabra de Dios, miré Pedro, primera de Pedro 3, 15, 16. Y miren, los invito a que reflexionen este versículo. Y dice así: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Versículo 16. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. A mí me lleva a una reflexión, hermanos, que aunque duden de nuestro Dios, que existe, o que se complace en ver la maldad y el sufrimiento de la humanidad, nosotros tenemos esa esperanza que algún día se acabará esto. No importa que se burlen de nosotros, nos preguntarán ¿dónde está su Dios?, por ejemplo, que no actúa. Pero más bien yo les diría, ¿qué está haciendo usted para cambiar? Ningún libro plantea el problema del mal más que la propia Biblia. Y sabe, en particular en los Salmos, los escritores claman a Dios desde el Antiguo Testamento, preguntándole por qué sus enemigos han triunfado, por qué Dios no ha actuado para entregarlos cuando Él tenía el poder para hacerlo. Aunque el gemido de estos escritores bíblicos, bajo la fuerza del mal, siempre encontraron una luz de esperanza razonable y significado debido a su creencia de que Dios ha revelado acerca de sí mismo, suficiente para ser considerado digno de confianza y esperar que actúe. Incluso cuando todas las piezas no encajan perfectamente dentro del razonamiento humano, pero Él es tan autónomo
que nos deja una señal de esa esperanza. Deuteronomio 29:29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Nosotros somos responsables de la maldad, de lo que está pasando, porque actuamos sujetos a una conducta malévola. Ya el enemigo hizo su trabajo. Ahora él quiere que hagamos el trabajo de él, siendo creativos para la maldad. Veamos por qué somos creativos para la maldad. Desde el principio Dios creó a Adán y a Eva, como usted y yo lo sabemos, con la capacidad de amar y tomar sus propias decisiones, lo cual requiere libertad de elección, con la responsabilidad de ser imagen y semejanza del Creador, el Eterno, que esto se refiere a la condición humana de haber sido creados para reflejar a Dios en aspectos espirituales, intelectuales y relacionales, omitiendo un cuerpo físico, ya que éste no lo dio para gobernar en el plano físico, dominar los seres creados del universo, y esto nos otorga una dignidad especial. ¡Qué maravilla! Un libre albedrío, como se conoce, y la capacidad de gobernanza sobre toda su creación. Adán y Eva y toda la humanidad fuimos creados para la gloria de Dios, pero lamentablemente la caída, por trágica que sea, se integra en el plan divino para manifestar aún más su gloria y su poder para redimir, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nos lo dice Romanos 11:36. Dios es omnisciente. Lo dice el Salmo 139 del 1 al 6. Y conoce el futuro. Isaías 46:10. Así que definitivamente, mis queridos hermanos, Él sabía que Adán y Eva pecarían. Sin embargo, los creó y les dio un libre albedrío con el que eligieron pecar. Debemos notar cuidadosamente que el hecho de que Adán y Eva hayan caído en el pecado no significa que Dios sea el autor del pecado, no, o que los haya tentado a pecar, tampoco, y nos lo registra Santiago 1:13. No obstante, la caída sirve al propósito del plan general de Dios para la creación y la humanidad, para que se tuviera la libertad de amarlo. Miren, a lo largo de la historia, la Iglesia a menudo ha comparado la narrativa de la tentación del Señor Jesús con la de Adán y Eva, ¿saben? Una ocurre en un huerto, la otra en un desierto. Habla de la ruina en común, la otra de redención. El segundo Adán triunfa sobre el primero que fracasó. Los intentos inadecuados que ha hecho el hombre para resolver este problema han sido un fracaso y seguirán siendo un fracaso. ¿Por qué? Consideremos primero dos cosmovisiones influyentes que no pueden hacer frente al problema del mal. La Biblia, a diferencia de las religiones orientales, no relega mal al reino de la ilusión o irrealidad, como ellos lo esbozan.
Por lo tanto, no podemos trascender la apariencia del mal mediante el logro de un estado supuestamente superior de conciencia, como se propone en los escritores contemporáneos panteístas. Esta postura es poco realista y cruel. Debemos sufrir con los que sufren en un mundo de oscuridad y tinieblas. Además, en estas visiones del mundo de la ilusión del mal se convierten en un sincretismo, así de sencillo, el sincretismo del mal, que mantiene a la gente en la ignorancia del poder del mal. Y usted y yo sabemos quién está detrás de todo esto, ese espíritu engañador. Los ateos, por otra parte, a menudo invocan el problema del mal en apoyo de su ateísmo, ¿sabe? Suena un poco irrisorio. Su visión del mundo, sin embargo, no puede explicar la existencia del mal o dar alguna esperanza para su resolución. Por lo tanto, el bien y el mal pierden su significado para ellos y no hay esperanza de que el bien triunfe sobre el mal de alguna manera al final. Y no hay esperanza de que el bien triunfará sobre el mal de alguna manera al final. Ellos no tienen esa esperanza. La ley moral ordena o nos manda a conformarse a ella. Mire eso. Por lo tanto, la idea de una ley moral que existe aparte de un legislador tiene menos sentido que la idea de una ley moral que brota de las órdenes de un ser personal y moral. Paradójico, ¿cierto? Este es Dios mismo, quien es el creador, sabe exactamente cómo los seres humanos debemos de vivir. Una respuesta cristiana al problema es esperar que Dios actúe, pero saben que Dios actúa en cada persona porque es una relación personal y además infinito. Él es la fuente de la ley moral, de la obligación moral y de las virtudes y los objetivos necesarios para la moral. Sin embargo, nosotros los seres humanos prestamos tanta atención a la mentira del mal que es enseñada por Satanás. Ustedes me dirán, bueno, ¿y usted por qué dice eso? Pues me lo da a entender Génesis 3, del 1 al 5, y Apocalipsis 12, 9. Léanlo, hermano. ¿Y saben por qué? Porque nos hemos rebelado desde el principio contra Dios, que es lo que conocemos como pecado original, y ha traído el mal en este mundo. Pero ¿saben? Gracias a la buena voluntad de Dios, a su misericordia y su gracia, Él está esperando que el ser humano tenga un corazón contrito y busque la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, la tome para que seamos redimidos y podamos estar con Él para siempre. Vamos a una reflexión. Bueno, hablemos un poquito referente a la moral, para darme a entender de lo que estamos hablando del mal. Tú y yo sabemos que la Biblia nos relaciona con la moral, aunque específicamente no lo dice, pero nos da a entender. ¿Por qué? Porque nos proporciona respuestas sobre cómo actuar en situaciones específicas, estableciendo lo que se debe y lo que no se debe hacer, o sea, el bien y el mal. El bien nos lleva a conocer a Dios porque es su voluntad, y el mal a conocer el propósito y la mentalidad de Satanás. Podemos decir que el mal se opone a la voluntad moral de Dios, ¿no creen? Sin embargo, el mal no es sin propósito final o definitivo en la providencia de Dios, ya que Dios es perfectamente bueno y soberano sobre todo su universo.
dado el carácter de Dios tal como se revela en las Escrituras, así como el caso general de la apologética del cristianismo, no metiéndonos en conceptos teológicos. Tenemos razones suficientes para creer que cualquier cosa que los males se producen no son al azar ni sin sentido, no. Ellos juegan un papel en el plan actual y el futuro de Dios para el universo. Así como José dijo a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, ¿se acuerdan? Ustedes pretenden hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Mire cómo las cosas se van encajando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién puede rivalizar con Dios? ¿Quién puede enfrentarse con Dios? ¿Quién puede sorprender a Dios? Nadie, nada. Para los que quieren leer ese texto y meditarlo, está en Génesis 50, 20. Pero sabe que nos lleva a pensar que la razón de muchos males particularmente puede ser opaco o incognoscible para nosotros. Estos males no son gratuitos o sin sentido, ¿saben? Por el contrario, están al servicio de Dios para traer buenos resultados que de otra manera no sería posible. Por ejemplo, un mundo lleno de riesgos hace coraje y heroísmo posible para los que creemos en Él. ¿En quién? En mi Señor Jesucristo. Un mundo acosado por el pecado hace que la redención a través del amor de Dios se manifieste en mi Señor Jesucristo. Es posible. De hecho, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la historia demostró el amor de Dios. No hay objeción. Y la preocupación por su creación más que otra cosa. Mientras que algunos males pueden desconcertar y nos deprimen, podemos confiar en Dios a pesar de lo que estemos viviendo. Tal vez no carecen de justificación, pero en la historia del universo nos ha mostrado que sí. Ya que Dios es autor eterno, así algunos males pueden ser inescrutables para nosotros, pero que no sean incompatibles con la visión cristiana del mundo que nos ha mostrado el Espíritu Santo. Podemos llegar a una conclusión que no fue de sorpresa la caída del hombre y pienso que tal vez estaba predestinada, ¿saben? Algunos objetarán que la presencia de Dios y la predeterminación de la caída afecta la libertad del hombre. Bueno, depende de cada quien. En otras palabras, si Dios creó a la humanidad con pleno conocimiento de la inminente caída en el pecado, formulémonos esta pregunta: ¿cómo puede el hombre ser responsable de su pecado? La mejor respuesta tal vez a esta pregunta se puede encontrar en la Confesión de Fe de Westminster, que la voy aquí a compartir. Y dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¡Oh, qué maravilla! Pienso que es tanto el amor que Dios tiene para con nosotros, que nos da la libertad para rebelarnos, para no estar con Él. ¿Qué piensan ustedes? En otras palabras, Dios ordena los acontecimientos futuros de tal manera que se preservan nuestra libertad y la acción de las causas secundarias. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza, para no profundizar, mis queridos hermanos. ¿Saben que los teólogos llaman a esto concurrencia? La voluntad soberana de Dios influye simultáneamente con nuestras libres elecciones, de tal manera que nuestras elecciones libres siempre resultan en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Complejo? Sí. Tomemos como un ejemplo el sufrimiento de Job. Sí. Y es que por libre nos referimos a que nuestras elecciones no son coaccionadas por influencias externas. Es una compleja interacción de voluntades y elecciones, aunque el Dios creador puede manejar cualquier grado de complejidad
mis queridos hermanos. Leyendo la Escritura, sabe que cuidadosamente nos lleva a las siguientes conclusiones. Por ejemplo, Dios conoció de antemano la caída de la humanidad. Sí. Dios predeterminó la crucifixión de Cristo y la expiación de los elegidos de Dios. Sí. Un día todos los pueblos glorificarán a Dios. Sí. Salmo 86:9, si tienen alguna duda. Y Dios se propone reunir todas las cosas en Cristo, así que las que están en el cielo como las que están en la tierra. Nos lo dice Efesios 1:10. El propósito de Dios era crear un mundo en el que su gloria se pudiera manifestar en toda su plenitud. No tenernos como esclavos, no. La gloria de Dios es el objetivo principal de la creación, hermanos. De hecho, es la meta principal de todo lo que hace. El universo fue creado para mostrar su gloria. ¿Tienen dudas? Salmos 19:1. Y la ira de Dios se revela contra aquellos que no glorifican a Dios. Cuidado que no lo glorifiquemos. Romanos 1:18-25. Y no lo tomen como amenaza, hermanos, sino como una actitud de reverencia, amor y respeto. El mundo que mejor exhibe la gloria de Dios es el que tenemos, el mundo al que se le permitió caer porque su creación clama. La ira y la misericordia de Dios manifiestan las riquezas de su gloria, hermano. Pero no podemos ver ninguna de las dos sin la caída de la humanidad. Nunca conoceríamos la gracia si nunca la hubiéramos necesitado, hermano. Por lo tanto, todo el plan de Dios, incluyendo la caída, la elección, la redención y la expiación de la humanidad, tiene el propósito de glorificar a Dios. Cuando el hombre cayó en el pecado, inmediatamente se mostró la misericordia de Dios en el hecho de no acabarlo en ese momento, hermano. Su gracia fue inminentemente evidente en la cobertura que les proporcionó por su vergüenza. Acordémonos de Génesis 3:21, hermano. Su paciencia y su tolerancia se manifestaron más tarde cuando la humanidad cayó más y más profundamente en el pecado. Acuérdense del diluvio. La justicia y la ira de Dios se mostraron cuando Él envió en el diluvio su misericordia y la gracia de Él. La ira santa y la justicia perfecta de Dios se verá en el futuro cuando se ocupe de Satanás de una vez por todas. ¿Tienen dudas? Apocalipsis 20, del 7 al 10. Mis queridos hermanos, la gloria de Dios también se revela en su amor, que es su esencia. 1 de Juan 4:16. Nuestro conocimiento del amor de Dios viene de la persona y de la obra salvadora de Jesucristo en este mundo caído, que entre otras cosas tendrá su fin. En esto se muestra el amor de Dios para cada uno de nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para Él. ¿Podemos entenderlo, hermanos? 1 de Juan 4:9. Si Dios hubiera decidido no crear a Adán y Eva, basándose en el conocimiento de su caída, o si los hubiera creado como autómatas sin voluntad, nunca hubiéramos sabido realmente lo que es el amor del Padre, el amor de Dios. Permítame en esta oración para terminar. Padre Celestial, tú nos has amado primero, ayudándonos a no olvidar nunca que tú eres amor, para que esta segura convicción en nuestro corazón triunfe en cada uno de nosotros sobre la seducción del mundo, sobre la inquietud del alma, sobre la ansiedad por el futuro, sobre el temor del pasado, sobre la angustia del momento. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Estamos rodeados de la maldad, pero más grande es su misericordia y su gracia. Hasta pronto, hermanos.